conmoción interior tiene unas causas que son estructurales de antes, indudablemente. Ex magistrado Linares habla y dice, esas causas son la negligencia estatal. Y por tanto, como la negligencia ha sido yo diría de siempre, pero él no dijo de siempre, no lo atribuía al gobierno actual, muy perversamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos vean. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Les damos las gracias a todos ustedes por su fidelidad, por sus mensajes, por su buena energía, siempre con nuestro contenido y siempre con nuestro canal. Muchas gracias de verdad a todos ustedes. Bueno, y comenzamos con buenas noticias, ¿no? Podemos decir que el día de ayer se presentaron dos excelentes noticias. Por un lado, se aprobó en la Cámara de Representantes la reforma a la salud. Eso sin duda alguna es una gran noticia. Y por otro lado, se presentó ese pacto social por el Catatumbo con la presencia del propio presidente Gustavo Petro en Tibú, norte de Santander. Esos son los temas que vamos a tocar el día de hoy y por supuesto pues tenemos las ñapitas que no pueden faltar, el vendaje que no puede faltar aquí en nuestro contenido de Colombia con C. Entonces, sin más, pues comenzamos con la reforma a la salud, como lo digo, anoche, hora aquí española, y también en Colombia, ¿no? Eso también fue hora de la noche, casi madrugada aquí, pues nos enteramos, estábamos atentos qué iba a pasar con la reforma a la salud, pues ha sido aprobada en la Cámara de Representantes, aprobada en segundo debate, esa reforma a la salud impulsada por el gobierno del cambio, por el gobierno de Gustavo Petro. Gustavo Petro agradeció el esfuerzo de la Cámara por aprobar la reforma a la salud y la laboral. La Cámara de Representantes ha cumplido con aprobar las grandes reformas que garantizan la universalidad de los derechos fundamentales en Colombia, el inicio del Estado Social de Derecho. Gustavo Bolívar también a través de su cuenta de X envía un mensaje, felicitaciones a las mayorías legislativas de la Cámara de Representantes, especialmente a la bancada del Pacto Histórico por la aprobación de la reforma a la salud. El desmonte del asqueroso negocio que montaron las EPS con la salud de los colombianos empieza a ser realidad. Y vemos aquí esta imagen que publica. Carolina Corcho también reacciona. La Cámara de Representantes en el trámite de la reforma a la salud aprobó el artículo 48 del régimen laboral especial para las trabajadoras y los trabajadores de la salud en el sector público y privado, que deberá ser definido por facultades extraordinarias por el presidente de la República. Cerca de 1 millón de trabajadores que son la fuerza laboral del cuidado de la ciencia al servicio de la vida, que en su mayoría están precarizados, serían dignificados con una remuneración justa. Las platas de la salud pasan de las manos de la corrupción y el negocio a remunerar de manera justa a los cuidadores de la vida. Atentos, trabajadores de la salud y sus familias, aún nos falta que el Senado de la República tramite y apruebe la reforma de la salud y la dignificación laboral. Falta el debate en el Senado. Eso también es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero aquí surgió ayer una pregunta, incluso he visto artículos, he visto bastantes posts, bastantes trinos, digámoslo así, respecto a la labor de Benedetti en la aprobación de esta reforma en la Cámara de Representantes. Lo vimos activamente el día de ayer, incluso en su cuenta de X publicó lo siguiente: el presidente Gustavo Petro prometió devolverle la dignidad y la salud a los colombianos y hoy avanzamos. Con la reforma aprobada recuperamos el sentido del derecho universal a un cuidado integral con promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Se garantiza que en todo el país haya servicios acordes a las necesidades de la población, con transparencia en el manejo de los recursos, poniendo fin al paseo de la muerte y mejorando las condiciones laborales del personal de la salud. Además, aseguramos más especialistas y el suministro oportuno de medicamentos en todos los rincones del país, gracias a la Cámara de Representantes por respaldar este avance en favor de la vida y la dignidad de los colombianos. Y publica estas fotos. Entonces, la pregunta es:
ha sido tan importante el papel de Armando Benedetti en esta aprobación? ¿Tenía razón Gustavo Petro al nombrarlo ministro del Interior? Al dar esa segunda oportunidad, como él mismo lo ha definido. ¿Ustedes qué piensan? Yo, en lo personal, digo, bueno, claro, se vio un movimiento y se veía en la votación cómo se estaba avanzando y se iba avanzando rápidamente. Hubo un gran debate, hubo mentiras como siempre. Pero volvemos a Armando Benedetti. Por eso lo puso Gustavo Petro ahí. Y no solo el día de ayer, todos estos días lo hemos visto bastante activo y hablando del Frente Amplio. Y también lo que yo digo es que se verá en el Senado. Se verá en el Senado el movimiento de Armando Benedetti. También muchas personas dirán, pero que no esté haciendo pactos con el diablo. Eso también se ha comentado, pero lo que decimos es, y no somos ave de mal agüero, la esperanza es poca en el Senado, pero vamos a ver, es que viendo lo que ha pasado, viendo a Efraín Cepeda, por eso decimos que la esperanza es poca. Ojalá, y es lo que deseamos, lo dejamos claro, lo que deseamos es que se apruebe, por supuesto, pero queda el Senado. Entonces, vamos a ver qué pasa y vamos a ver Armando Benedetti cómo se mueve, cómo se va a mover y cómo se va a lograr. Repetimos, sin pactos del diablo, pactos con el diablo, como dicen, ¿no? Lo que queremos es que se apruebe una reforma justa, una reforma necesaria para nuestro país. La pregunta queda entonces, ¿ustedes qué piensan? El hecho de que Benedetti sea ahora el ministro del Interior, que mueva sus hilos, llamémoslo así, va a lograr que esa reforma, que esa ley de transformación al sistema de salud en Colombia sea aprobada en el Senado. Entonces la pregunta es clara, sin ser ave de mal agüero. Nosotros pensamos que en el Senado la va a tener muy difícil en pasar la reforma a la salud. Pero repetimos, esperamos que se apruebe, por supuesto, pero no podemos negar lo que le espera en el Senado. Como también esperamos que la Corte Constitucional no tumbe la reforma pensional, eso también lo esperamos. Y también esperamos que la Corte Constitucional no vaya a tumbar el decreto de conmoción declarado por el Catatumbo. Eso lo esperamos. Y nos sirve para entrar al siguiente tema, y es ese pacto social por el Catatumbo, lo que se dio el día de ayer, la firma de ese pacto social por el Catatumbo. Hemos visto que también Paloma Valencia, el Centro Democrático, la ANDI, FENALCO, y un ex magistrado Linares, que a través del portal de Daniel Coronel, el Portalucho Cambio, envió un mensaje a Gustavo Petro y dice que la Corte Constitucional debe tumbar ese decreto de conmoción porque fue creado por negligencia. La situación que se presenta en el Catatumbo fue creada por negligencia de este gobierno. Así lo dijeron y así lo expone Linares. Pues Gustavo Petro, ayer parte de su discurso en Tibú fue dedicado a ese ex magistrado Linares. Y tiene mucha razón con lo que le dijo y con lo que dijo Gustavo Petro en ese discurso. Escuchen. Porque nosotros no somos los culpables de lo que ha pasado en el Catatumbo durante todas estas décadas. Pero su intención es decir que como es negligencia, el ELN entró a matar por negligencia del Estado, entonces no se necesita la conmoción interior. Es decir, sin que la argumentación sea la misma, coincide con el Cisca. No solo lo dijo el exmagistrado Linares hoy, ayer
lo dijo la senadora Paloma Valencia, que pidió que se hundiera la conmoción interior, le pidió eso a la Corte Constitucional, que es quien decide, y también el señor Buckmaster, director, presidente de la ANDI, la agremiación de empresarios más poderosa de Colombia. La extrema derecha y el empresariado más poderoso de Colombia le piden a la Corte Constitucional que no acepte la conmoción interior en el Catatumbo. Coincide con una organización social, no sé si la única, por lo que escuché aquí, me remito solo a lo que escuché, el CISCA. Y yo pienso que ambos están equivocados. Tanto la extrema derecha y su gran empresariado, que no está aquí, como el CISCA, ambos están equivocados en relación al problema de la conmoción interior. ¿Por qué? Y argumento y abro la discusión, porque la democracia implica deliberar, pero también decidir. Democracia que no decide se queda en el discurso. Porque la conmoción interior implica unos hechos que no se estaban presentando cotidianamente y de repente aparecen provocando eso, una conmoción al interior de la sociedad colombiana y específicamente del Catatumbo. Y claro, aquí podrán decir, es que actores armados hay desde hace ¿cuánto? 40 años más o menos, medio siglo, podría uno hacer una historia. No es culpa de este gobierno que estén allí. Están allí, y cualquiera podría decirlo con mucho fundamento, porque el Catatumbo fue excluido del desarrollo nacional, porque no hubo reforma agraria en Colombia en un siglo, porque quienes pretendían hacer la reforma agraria en Colombia, el presidente Alfonso López Pumarejo y el líder candidato presidencial en ese entonces, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, pues uno se suicidó y el otro lo asesinaron, y al que era presidente lo asustaron con un golpe de Estado. Y desde entonces, historia, pues llenaron a Colombia de sangre. No fue este gobierno, Linares. 300.000 muertos en la violencia liberal conservadora, que hizo que una parte del campesinado tuviera que venir a tumbar selva huyendo de la violencia, y esa es la historia del Catatumbo y de otras muchas regiones de Colombia. Claro que negligencia del Estado es histórica, porque el Estado colombiano ha sido dirigido por una oligarquía que no ha manejado ni mirado al pueblo, sino que ha visto la riqueza de la nación para apropiársela y robársela para ella misma. Y por eso tenemos tanta desigualdad y tanta pobreza. Esa es la negligencia del Estado de años, de décadas, casi uno que podría decir que de siglos. Pero esa no es la causa de la conmoción interior. Es la realidad del Catatumbo y de muchas otras regiones de Colombia. Podría uno venirse más cerca para no hablar de tiempos A. Claro, ¿y acaso no se hizo un acuerdo de paz con la FARC, cuyas unidades combatientes estaban en el Catatumbo? No sé si se llamaban Frente 33, gobernador, creo que sí. ¿Y qué pasó con ese acuerdo de paz con la FARC? Le pusieron conejo, díganlo con toda la verdad, con sinceridad. Le pusieron conejo al acuerdo de paz con la FARC y la consecuencia es la violencia en el Catatumbo, como lo es en el Cauca, como lo es en el Putumayo, como es en el Pacífico Nariñense y otras regiones de Colombia.
Claro, no es que yo me esté bajando por las orejas de la responsabilidad de este gobierno que tiene 2 años y medio. Pero ¿quién dijo en Colombia que había que hacer trizas la paz? ¿No ganó el candidato de esa consigna? ¿Y no lo volvieron realidad acaso? Y entonces ahora los mismos que aplaudían que había que hacer trizas la paz, como la senadora Paloma Valencia, critican a este gobierno porque hay violencia en Colombia. Pues es que hacer trizas la paz significa violencia contra el pueblo. Y eso fue lo que pasó aquí. Linares, el exmagistrado que pidió tumbar la conmoción interior. Su argumento: no puede usarse para remediar la propia negligencia. Y ahí escuchamos una parte de la respuesta que le dio Gustavo Petro, pero en X también le dio una respuesta. Linares tiene razón. En una cosa, el Catatumbo es hoy una de las zonas de mayor producción de polvo blanco por la negligencia del Estado. Es un siglo de ausencia de reforma agraria, mientras dedicaban los recursos públicos a la doble calzada entre Gamarra y Ocaña. Para llenarse de sobornos, no invirtieron nada en la troncal del Catatumbo. Mientras sabía que cuidar la frontera, decidieron abandonarla y cortar relaciones diplomáticas. Esta es la cosecha del empoderamiento asesino del ELN contra la población. Entonces, exmagistrado Linares, ¿qué hacemos? ¿Pedirle a la Corte Constitucional que continúe el abandono del Catatumbo o atenderla? Le pide, señor exmagistrado, a la Corte Constitucional que la Corte le dé la espalda al Catatumbo y los 2.7 billones que disponemos para la región ya no se puedan recaudar. ¿Creemos así que esa negligencia histórica se acabe? O más bien lo que propone Linares es que continúe el olvido y la negligencia. Si el Estado le da la espalda al Catatumbo, tendremos el mayor riesgo de pérdida de soberanía del presente siglo. Lo más triste de todo esto es que normalizan ese discurso que es este gobierno y que por culpa de este gobierno. Y lo normalizan de una forma que se lo terminan creyendo ellos. Porque todos sabemos que esta situación no es de ahora. Todos sabemos cuál ha sido la situación del Catatumbo. Yo tengo conocimiento en medio de la distancia, ¿no? Les he dicho varias veces, mi mamá y mi abuela eran de Convención, allá en Norte Santander, un pueblo maravilloso al que nunca pudimos volver. Y eso no es de ahora, eso es de hace muchos, muchos años. Y entre eso, que se robaron la plata de La Paz, que hicieron trizas La Paz, escuchamos esa doble calzada Gamarra-Ocaña. Yo recuerdo una vez que íbamos para Ocaña y cogimos un ferry allá en Gamarra. Pero sabemos todos también qué pasó, cómo se robaron también la plata y todos los contratos y todas las coimas y todo lo que tiene que ver con Odebrecht está reflejado en esa troncal de Gamarra a Ocaña. ¿Por qué no continuó hacia Cúcuta, hacia el Catatumbo? Esa vía, ayer escuchábamos a los campesinos hablar. Se habla mucho de las vías, pero la vía de Cúcuta a Ocaña, esa vía es terrible. También hablaban los campesinos el día de ayer y le decían al presidente que los recursos, mucho cuidado con los recursos, que no se vayan a la corrupción. Otra de las cosas que decían era no priorizar la inversión militar. Eso lo hemos visto. Hay un dinero destinado para la inversión militar, pero es más el dinero que está destinado a la inversión social. ¿Qué proponen ellos? Proponen una veeduría ciudadana. ¿Para qué? Para vigilar los recursos. El Catatumbo necesita el respaldo del gobierno. Palabras que dieron los campesinos. Una gran petición por la paz del territorio.
Entonces, ese pacto, ¿en qué regiones? Y vamos a hablar, y vamos aquí a RTBC. ¿Cuáles son los municipios que abarca ese pacto? Primero que todo, abarca los municipios de Ocaña, de Convención, del Carmen, de Teorama, del Tarra, de Tibú, de San Calixto, de Acarí, de La Playa, de Sardinata y Ábrego, en un territorio ordenado alrededor del agua con justicia social y ambiental, soportado en el derecho a la educación, a la salud, al agua potable, al hábitat y al desarrollo social sostenible con una estructura productiva que promueva la diversificación y la reconversión productiva, fortaleciendo el tejido social y posibilitando la construcción de la paz territorial. Básicamente en eso consiste, esos son los territorios, los municipios en los que se va a llevar a cabo este pacto por el Catatumbo, esa transformación del Catatumbo. Vimos también que, y eso ya lo hemos analizado en varios videos anteriores, que se va a hacer énfasis en la infraestructura vial, la vía Convención La Mata, anillo vial, troncal de Catatumbo, los caminos comunitarios ancestrales del pueblo Barí, educación y energía, la implementación de comunidades energéticas, creación de la sede de la Universidad Nacional en el Catatumbo y el mejoramiento integral de las sedes educativas. En salud pública, ampliación al tercer nivel del Hospital Emiro Quintero Cañizares y optimización de las IPS públicas. Eso es lo que se le va a llevar, esa es la inversión que se va a llevar. Ahí en infraestructura vial, la vía Convención La Mata, ahí es donde hablaban también los campesinos que la vía desde Cúcuta, Ocaña, Convención La Mata, es la solución que ellos piden. Entonces, todo esto es lo que están pidiendo tumbar. Están pidiendo que la Corte Constitucional tumbe este pacto social por el Catatumbo, la transformación del Catatumbo. Negligencia del Estado, sí. Yo le tengo que decir con mucha claridad al exmagistrado Linares que el primer gobierno en incumplir el acuerdo de paz en el Catatumbo se llamó el gobierno de Juan Manuel Santos. Y por una razón concreta, la plata que se hubiera podido dedicar en ese entonces al Catatumbo para hacer lo que aquí se ha dicho, que la carretera troncal, la transversal, que las universidades, que la reforma agraria, que la sustitución de cultivos, se hubiera podido hacer con el dinero que le metieron a la doble calzada Gamarra y Ocaña. Yo he invitado y voy a hacer una sesión pública del Consejo de Ministros antes que la censuren, con mapa para que toda Colombia pueda ver dónde queda la doble calzada Gamarra-Ocaña, porque sale por un territorio muy rico, el sur del Cesar, plano, pasa por su corazón la troncal, que se llama Ruta del Sol 2, que va hacia la costa, hacia el mar, hacia los puertos, y junta a Bogotá, por Guaduas y Villeta, donde una ministra de este gobierno decía que había que hacer el énfasis de la inversión en carreteras. Miren qué distancia entre el programa de gobierno y muchos de los funcionarios y funcionarias, tema distinto. Pero si ustedes hacen el mapa entre Gamarra y Ocaña, lo que sigue inmediatamente después de Ocaña, pero que no tiene carretera porque el gobierno de Juan Manuel Santos no quiso, es el Catatumbo, ¿no? Era continuar hasta Tibú, ¿o no? Y entonces tendríamos la transversal de la que hablamos. ¿Por qué entre Ocaña y Tibú no se invirtió un peso? Y sí se invirtieron 4 billones de pesos entre Ocaña y Gamarra, junto al río Magdalena. Porque ahí estaba el CBY, ex magistrado Linares. Porque Néstor Humberto Martínez, que después se volvió el fiscal general de la Nación y saboteó el proceso de paz con la FARC,
condenando a la muerte a los señores Santrich, Iván Márquez y otros. Traición. Claro, coger a los que ya habían farmado, cogerlos sin armas por ahí, montarles una mentira, porque fue lo que hizo. Yo hice, y fue mi último debate en el Senado de la República, me leí todas las grabaciones que decían se les había hecho no a Márquez, sino a Santrich, y yo mismo constaté, el presidente de Colombia hoy constató que las grabaciones nada tenían que ver con envío de 5 kilos de cocaína a los Estados Unidos, sino con 5,000 libros de poesía que había hecho Santrich y que les esperaba que los editaran en México, y los que hablaban a nombre de México eran agentes de la DEA poniendo una trampa. Entramparon el proceso de paz, hicieron trizas la paz a partir de ahí, y una de las consecuencias es lo que tenemos aquí en el Catatumbo. No hicieron la troncal del Catatumbo, que hubiera podido ayudar, no es la única obra, a resolver la transformación económica del Catatumbo, porque era pensando en llevarse la plata en sobornos a partir de la transversal Gamarra Ocaña. Y eso no se llama negligencia, magistrado Linares, eso se llama corrupción. La corrupción es uno de los grandes motores de la violencia en Colombia. Pero vengamos ahora. Hecha trizas la plaza, las armas volvieron al Catatumbo. Diferentes actores, pero básicamente dos. El Frente 33 de las FARC, que dicen que son disidencias hoy, y el ELN, que tiene dos versiones. El ELN, que estaba ubicado desde hacía mucho tiempo en el Catatumbo, décadas en el Catatumbo, y el ELN que llegó de pronto. El ELN que llegó de pronto es la causa de la conmoción. No lo esperaba nadie. Sabíamos que había un conflicto. Y el gobierno nacional, y eso tiene que ser recordado en la historia del Catatumbo, tenía una mesa de negociación con el Frente 33 y tenía una mesa de negociación con el ELN. No es que nosotros le hayamos sacado el cuerpo a la paz, o que de pronto me vestí de uniforme y fusil, como cuando era joven, no. Nosotros estábamos hablando de paz. Y los señores del ELN, una semana antes de la ronda de negociación en Caracas, entraron al Catatumbo a matar campesinos. Y esa es la causa de la conmoción interior. No los invitó el gobierno, no los invitó el Frente 33, quizás, creo yo, lo dirá la historia, no los invitó el ELN el Catatumbo, no los invitó el alcalde ni el gobernador. No creo que la sociedad civil campesina del Catatumbo haya pedido que entrara el ELN. Lo que quería era paz, lo que quería era ver al ELN en Caracas decidido a abrazar la causa de la paz. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nos llenaron de sangre el Catatumbo. De 400,000 habitantes del Catatumbo lograron el desplazamiento de 55,000. ¿Cómo es que no hay conmoción entonces? Son lo mismo que pasó en Gaza. Mataron también niños, como en Gaza. Mataron gente pobre, como en Gaza. Mataron a su propio pueblo, porque mucha de esa gente había, como decía aquí el joven, entregado un vaso de agua seguramente a alguno sediento caminando, o le habría invitado algún tinto para hablar de paz a lo mejor, o los problemas de la vereda, porque yo sé cómo se hace, o que el vecino corrió la cerca,
o que aquel está tirándole los huesos a una adolescente de otra familia, etcétera. ¿Qué dijo? Se dice así, los huesos. Los perros. Ya yo estoy olvidado en esas materias. ¿Por qué? ¿Por qué esa brutalidad? ¿Por qué hicieron exactamente lo mismo que hacían los paramilitares hace un tiempo? También venían a desplazar en masa para quitarles la tierra y meter a otros. Ese es el objetivo del desplazamiento. Otros que les fueran fieles. ¿Para qué? Para que siga el cultivo de hoja de coca, pero en manos de sus súbditos, y puedan exportar esa cocaína en su alianza con los carteles mexicanos para pasarla por Haití. Ya destruyeron Haití, que espero no sea invadida por los Estados Unidos cuando la última banda entre al Palacio en Puerto Príncipe, el país que nos dio la independencia a nosotros. Son los carteles mexicanos los que están dando las instrucciones para el Catatumbo. Y seguro que venezolanos y obviamente colombianos. Y eso se llama perder la soberanía nacional. Ahí queda bien explicadito, para que sigan con esa retórica que la culpa de lo que está ocurriendo en el Catatumbo es culpa de este gobierno. Y por eso deseamos de todo corazón, yo sé que ustedes también, que todo salga bien en el Catatumbo, que se logre esa transformación en el Catatumbo, en el Plateado, que por allá hemos visto también cómo se está dando esa transformación, pero también hemos visto la reacción de esos grupos armados. Ahora lo vamos a ver. Entonces, pues dejamos así la primera parte del contenido principal de nuestro video y llegamos a las ñapitas. Las ñapitas, el vendaje aquí en Colombia con C. Empezamos con esta renuncia. Luis Carlos Reyes, el ministro de Comercio, presentó su renuncia y Gustavo Petro se la ha aceptado. Gracias, presidente, por su confianza en estos 2 años y medio. Le deseo el mayor de los éxitos conforme termina de implementar su mandato democrático. Entonces, pues la primera renuncia, la primer ñapita, tiene que ver con la renuncia de Luis Carlos Reyes, Mr. Tax, a quien pues le damos las gracias y le deseamos suerte en sus nuevos caminos, en sus nuevos planes que tenga. Siguiente ñapita, tiene que ver con el tema de Bogotá. Toda esa discusión entre el gobierno defendiendo el agua y Carlos Fernando Galán defendiendo el cemento, el concreto y las constructoras que son sus patrocinadores. Así lo niegue, ¿no? Y me llamó mucho la atención la forma como respondió ante esos señalamientos de sus financiadores de campaña, como con el mismo discurso del Centro Democrático ataca al presidente y nombra a Papá Pitufo. Dice, en mis cuentas las pueden revisar, pero en mis cuentas no van a encontrar a Papá Pitufo, no van a encontrar el mismo discurso del Centro Democrático. Ya sabemos que son lo mismo. Pero más sí que estos tipos vienen a seguir diciendo el tema del Papá Pitufo. Y ahora tenemos en las ñapitas también, que supimos que Portugal dio vía libre a la extradición. Miren el post de Wilson Arias. El Tribunal Supremo de Portugal avaló la extradición de Papá Pitufo solicitada por Gustavo Petro, pero el Pitufo acaba de apelar. Se parece al otro fulano, dilate y dilate. Que la disfrute la derecha mientras llega. Tribunal Supremo de Portugal avaló extradición de alias Papá Pitufo, pero la defensa apeló. Ahora será la Corte Suprema de Justicia de Portugal la que deberá resolver el recurso de apelación de la defensa de Papá Pitufo. Que disfrute la derecha mientras llega. Porque nosotros también queremos que llegue y que llegue pronto. Porque queremos que se aclare de una vez por todas ese cuentico con que la derecha y Carlos Galán, con el mismo discurso, están atacando a la campaña, al pacto histórico, a la campaña de presidencial Gustavo Petro y Francia Márquez. Eso se tiene que aclarar
Pero, ojo, esta gente algo estará tramando. Pensamos que la llegada de Pitufo a Colombia sería una estocada para el uribismo. Pilas, pilas, porque los movimientos que está dando esta gente nos pueden dar a pensar que esa gente está tramando otra cosa. Así que mucha atención, aparte pues el tema de la fiscalía que solo lo está juzgando por hechos a partir del 2023, algo que nos parece totalmente ilógico. Entonces, ahí está la segunda ñapa y el paréntesis que quise hacer escuchando a Carlos Galán, leyendo una de las respuestas que dio a la gente, pues con el mismo discurso y la misma retórica que el Centro Democrático. Mañapitas, hasta el exministro Manuel Rodríguez, opositor al presidente Gustavo Petro, reconoce que el gobierno tiene razón sobre la resolución para la Sabana de Bogotá. ¿Se imaginan el daño ambiental que Galán quiere hacerle al país? Todo para pagar favores a los constructores que financiaron su campaña. Ahí fue donde contestó Galán diciendo, en mi campaña no van a encontrar ni papás pitufos, ni malboros, ni... Ahí fue. No le gustó para nada que mostraran cuáles han sido que le dijeran la verdad, porque eso se puede ver, cualquier persona puede obtener esos datos, pero que le dijeran la verdad, eso ya se sabe. Listo, mañapitas. Así van cayendo los mitos contra el gobierno. El empresario Jaime Gilinski, reconocido hoy, en estos días lo reconocieron como el empresario del año, extiende palabras de agradecimiento al presidente Gustavo Petro, reconociendo su obra siempre en beneficio de los colombianos. Escuchemos. Dar un agradecimiento al presidente Gustavo Petro Urrego por su amistad y por acompañarnos hoy en este honroso acto. Nos conocemos hace más de 30 años y siempre hemos tenido una relación respetuosa y sé que siempre obra en el mejor interés de los colombianos. Muy bien. Más ñapitas. Escuchen esto. Trump no está pensando en invadir Venezuela, Trump lo que está pensando es sacar regalado el petróleo de Venezuela. Aterricemos. No es bruto, es un negociante. Y lo que le interesa es lo que le interesa, la energía del capitalismo. Y la energía del capitalismo hoy se llama petróleo. Y está buscando cómo sale lo más barato posible. Esa es su lógica, que es la lógica de su país. Pero no es la lógica de Colombia. Y el ELN entonces, ¿en qué lógica está? Soñando en ser una vanguardia revolucionaria de América Latina, se los digo aquí y lo repito 1000 veces, no ser revolucionario traqueteando con las drogas del capital. Ese es el verdadero plan de Donald Trump. Ahí quedó expuesto. Bueno, hablamos en el video, también tenemos parte de las ñapitas, hablamos en el video de lo que está ocurriendo obviamente en el Catatumbo, esa transformación del Catatumbo, pero no dejamos de lado también lo que ocurre en el Plateado y la transformación también que se está buscando y que se está dando en el Plateado Cauca. Vimos este post de Gustavo Petro el día de ayer, el ejército avanza en el cañón del Micay, la toma del sitio, la hacienda es estratégico, después de la recuperación del Plateado, el programa de sustitución de cultivos diseñado para el Catatumbo se extenderá a todo el cañón del Micay. Pero hubo un hecho grave que se presentó en las últimas horas y este es un post del ministro Pedro Sánchez, nuestro ministro de Defensa. Dice lo siguiente: el gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, denuncia y condena enérgicamente la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la fuerza pública en el corregimiento del Plateado y la Hacienda, en los municipios de Argelia y El Tambo, respectivamente en el departamento de Cauca. Estos hechos perpetrados por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Gaor, Carlos Patiño y pobladores instrumentalizados por este grupo fueron ejecutados con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad de nuestros uniformados. Además, en el marco de esta acción criminal, incendiaron 2 vehículos oficiales.
La vida y la seguridad de los miembros de la fuerza pública secuestrados es responsabilidad directa de quienes cometieron ese repudiable delito. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con base en las pruebas recopiladas, se avanza en la identificación e individualización de los responsables, quienes enfrentan cargos con tentativa de homicidio, secuestro y otros delitos graves con penas que pueden alcanzar hasta los 20 años de prisión. El Gaor Carlos Patiño representa una grave amenaza para la vida y la seguridad de las comunidades del Cañón del Micay y del Cauca. No solo reclutan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la fuerza pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a las oportunidades para la transformación del territorio. Estos actos constituyen crímenes de guerra que violan el derecho internacional humanitario y los derechos humanos al desplazar, confinar, aislar, atemorizar a la población civil, impidiendo el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. La reciente voladura del puente que comunica al Plateado con la Hacienda es una prueba de cómo estas acciones afectan directamente a las comunidades, restringiendo su movilidad y su acceso a los servicios esenciales. El gobierno nacional reitera que en el Cañón del Micay no se adentrarán acciones de erradicación forzada, reafirmando que la apuesta para la transformación del territorio es la sustitución voluntaria, con el propósito de garantizar una vida digna y en paz para los campesinos. Desde su ingreso a la región, la fuerza pública ha enfrentado constantes amenazas por parte del Gaor Carlos Patiño, que busca sembrar miedo, zozobra y frenar la llegada de los proyectos sociales y de desarrollo que benefician a las comunidades. No obstante, nuestros soldados y policías mantienen sus esfuerzos firmes para proteger a la población y enfrentar a todos los grupos armados ilegales como la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Es evidente que el mayor temor de esas estructuras criminales es que el Estado logre consolidar la presencia institucional y garantice condiciones de vida dignas para los campesinos, cerrando así los espacios a la ilegalidad. El próximo sábado 8 de marzo en Popayán, el Gobierno Nacional, encabezado por el Ministerio del Interior y con la participación de diferentes ministerios, revisará el avance de los compromisos para la transformación de este territorio con la participación activa de la comunidad. Invitamos a los líderes sociales del Cañón del Micay para que a través del diálogo y con determinación construyamos soluciones concretas y efectivas para sus problemáticas. Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones nacionales, internacionales y a toda la ciudadanía a rechazar con contundencia estos crímenes atroces contra los derechos humanos y a solidarizarse con las comunidades afectadas por la violencia de los grupos criminales. El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la protección de la vida, la seguridad y el desarrollo integral de las comunidades del Cauca. Los buenos seguimos siendo más. La paz es una política de Estado y como pueblo no descansaremos hasta conseguirla. ¿Cómo les parece? Ese era el post del ministro de Defensa. 29 soldados secuestrados. Qué triste, qué triste. Y esperamos que retornen sanos y salvos. Y aquí, leyendo este post, entonces, nosotros en un video anterior, y pues no hace falta ser también pues muy analista, ¿no? Para saber que seguramente en el Catatumbo estarán planeando algo por el estilo. Muchas veces la población civil instrumentalizada, porque si ellos dan un paso en contra de todo eso, se declaran objetivos militares. Si alguno busca salir de esta vida llena de violencia, que no lo vamos a negar, que trae la mafia, el polvo blanco, pues muerte. Y si alguno da un paso hacia adelante para salir de eso, es declarado objetivo militar. Entonces, puede sonar un comentario impopular. Esperamos que no ocurra y esperamos que la inteligencia militar esté atenta ante cualquier retaliación que seguramente está planeando todos estos grupos armados en la zona del Catatumbo, como lo vimos también en la zona del Micay. Desespero tiene el Frente Carlos Patiño en el Micay y por eso utiliza la población civil. Su debilidad militar no le permite enfrentarse con el ejército. Está abierto en el Micay el pago por radicación voluntaria de cultivos y su sustitución por productos legales y rentables.
Bueno, seguimos entonces avanzando, vamos llegando ya al final de este video y cerramos con esta ñapita. Traemos aquí a Mamerto 2.0, el coronel de la Fuerza Aérea, Felipe Andrés Peñarredonda, recientemente capturado por sus vínculos con el Clan del Golfo, aparece aquí en una foto con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Nada más que agregar, pero no fue la única. Por aquí tenemos a Juan David Pedraza, dice Abelardo de la Espriella, celebrándole el cumpleaños a Felipe Andrés Peñarredonda, el policía que fue capturado hoy. Véalo, feliz cumple, mi brother. Ay, Dios. Pero, ojo, que vea, falta más. Y no podía faltar su foto con Efraín Cepeda. Ahí están, pintaditos. Bueno, llegamos así, entonces al final de este video. Vean ustedes acá, Claudia Sheinbaum, todos los días el mañanero de Claudia Sheinbaum. Que por cierto, Trump echó para atrás, ¿no? Un mes más la puesta en marcha de los aranceles contra México y Canadá. Ay, Dios. Bueno, ¿qué más? Bueno, revisemos por acá. No, desespero viene frente Carlos Patiño. Estoy revisando la cuenta de Gustavo Petro, entonces ahora sí, les decimos muchísimas gracias totales, eternas e infinitas. Les enviamos un abrazote ancestral desde la distancia y les decimos nos vemos en la próxima. Esta es Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Catatumbo, con C de Cañón del Micay, con C de Colombia, carajo. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes.